11 menos 25 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Arri Ratia, en esta parte ya final de este Bueno Vizcaya. Y como hemos anunciado en el día de hoy, Andoni Ortúzar, presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco, nos acompaña en el día de hoy. Andoni Ortúzar, ¿qué tal? Egunon, muy bien. Egunon. Además está a las puertas precisamente de un aniversario, ¿no?, de la formación, 120 años ya. Sí, este año cumplimos 120 años, es un año, este 2015 de aniversario, será el 150 aniversario del nacimiento de nuestro fundador, de Sabino Arana, y efectivamente este mes de julio cumplimos 120 años como organización política. Ahí es nada, 120 años, aunque es verdad que casi la mitad de ellos pues prohibidos, perseguidos, en el exilio y con una vida mucho más complicada que la que nos ha tocado vivir a los actuales dirigentes y militantes del partido, ¿no? Bueno, pues si me permite la expresión, le diría que, hombre, pues a pesar de los años se conservan bien, ¿no? Sobre todo si ve uno los resultados. Sí, somos un partido, un viejo partido que permanece muy joven y que ha sabido siempre salir de las situaciones complicadas y también renovarse, que es muy importante, ¿no? Poder contar con gente nueva, con sangre fresca, con nuevas ilusiones y nuevas ideas. Y eso es lo que yo creo que nos ha premiado la ciudadanía el día 24 de mayo, ¿no? Un partido que es fiable, que da estabilidad, que no hace tonterías, pero que al mismo tiempo es capaz de renovarse, que no sea anquilosa y bueno, pues que puede presentar siempre a la ciudadanía gente muy preparada y gente honrada, ¿no? Y eso siempre ha sido un poco el timbre de gloria del PNV y la marca de la casa, y eso lo tenemos que mantener, ¿no? Para nosotros el partido es muy importante y siempre intentamos dejárselo a las nuevas generaciones tan bien o mejor que de como nosotros lo hemos recogido. Bueno, y supongo que también dejarles el legado de la cultura del acuerdo, porque el acuerdo, por ejemplo, con el Partido Socialista de Euskadi para muchos ha sido un éxito por aquello de la transversalidad de la que tanto se habla. Sí, en el ámbito de la política, como vivimos tiempos tan convulsos, da la sensación de que uno tiene que explicar que quiera hacer acuerdos y que sea favorable a los acuerdos y a la estabilidad, cuando creo que es algo básico, ¿no? Yo lo entiendo en cualquier ámbito de la vida, pero en la política, que es gobernar para todos, pues cuanto más acuerdo haya y cuanto más acuerdo entre diferentes haya, más se sentirá representada toda la gente en ese acuerdo y mayor garantía habrá de que las cosas se van a hacer bien, y no solo pensando en unos, sino pensando en todos. Yo siempre comparo las épocas más aciagas de la política en cualquier país son cuando hay mayorías absolutas. Y lo estamos viendo ahora con el ejemplo del señor Rajoy, ¿no? Un gobierno que tiene una mayoría absoluta en la Cámara, en las Cortes Generales, pero tiene una soledad absoluta en la calle, ¿no? Una contradicción tremenda. Nosotros no queremos eso para Euskadi. Preferimos, además los ciudadanos así nos lo han exigido, nos lo han mandado, pues que gobernemos entre diferentes y cada uno intentando lo mejor para su ciudadanía, Decía, ¿no? esta mañana Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas, que hoy se reunirá con el Endacari, sí. Dentro de un rato, que le interesa además que el PNV como aliado por aquello de estar unidos en la diversidad. Sí, bueno, yo creo que es bueno, pero también lo mismo que digo una cosa, también digo la otra, los acuerdos tienen que ser sobre bases sólidas y los entendimientos en política tienen que ser desde el respeto de los unos a los otros y también no intentando imponer o no intentando vetar o no intentando que los otros sean partes subordinadas de los acuerdos, ¿no? Nosotros hemos manifestado con rotundidad y con mucha claridad que estamos dispuestos a hablar con todas las fuerzas políticas, también con el Partido Socialista Obrero Español, que no nos da miedo entrar a un proceso de renovación constitucional española, que estaríamos dispuestos a participar en ella, pero claro, siempre que se nos tome como lo que somos, un partido, el partido líder representativo de una nación, de Euskadi, que es una nación que quiere ser reconocida como tal. Y en eso, y ahí es cuando empiezan los problemas siempre, ¿no? Y te empiezan a decir, bueno, pero es que vosotros ya tenéis mucho. Digo, no sé si tenemos mucho, tenemos poco, pero no tenemos una cosa muy importante no solo para un partido nacionalista o para los abertzales, sino creo que para toda la sociedad vasca, que es el reconocimiento pleno del hecho nacional vasco, de que los vascos, Euskadi es un sujeto político no subordinado, que estamos en pie de igualdad, no somos
más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Eso es lo que nos gustaría escuchar pues del señor Pedro Sánchez o de cualquier otro dirigente español que se acerque al PNV buscando ese acuerdo, ese consenso, que somos una parte como ellos y que tenemos también derecho a exponer nuestras propuestas, a exponer nuestras ideas y a intentar que este conflicto vasco que ya lleva camino de 200 años, pues por fin se pueda encauzar, por lo menos para que las generaciones que hoy vivimos en Euskadi podamos estar tranquilas, ¿no? Y tengamos un horizonte de futuro pues despejado como país. Sí, lo que pasa que del Partido Socialista yo no sé si va a esperar algo más que esa reforma hacia un federalismo que todavía no está muy concretado, ¿no? Bueno, eso es, ahí la propuesta del Partido Socialista peca de mucha inconcreción, porque no nos dicen el sistema federal. Los sistemas federales son bastante conocidos en el mundo, ¿no? Pero no nos dicen cuál es el que ellos propondrían, si se acercaría más al americano, al alemán, etcétera. Y luego está esa palabra asimétrica, ¿no? El federalismo asimétrico. Nosotros no sabemos muy bien hasta dónde llega esa asimetría, porque si la asimetría es pues un puro maquillaje para decir pues efectivamente somos plurales, diversos y cada comunidad autónoma pues podrá organizarse en función de sus peculiaridades, para nosotros eso no vale. Hace 30 y tantos años, en el 78, ya se nos hizo un planteamiento así y el PNV no apoyó la Constitución española. Nosotros necesitamos, y creemos además que ha llegado el momento porque hay madurez política suficiente, desde luego en Euskadi la hay y creo que en el Estado español debiera haberla, para llamar a las cosas por su nombre. A las naciones, naciones. A las regiones, regiones. Y a las naciones darle el tratamiento que se les debe dar y a las regiones darles el tratamiento que se les debe dar. Y en el Estado español hay 3 naciones claras. Está Cataluña, está Euskadi y está Galicia. Luego cada una de esas naciones intentará tener su propia vía, intentará tener su propio acomodo dentro del Estado, pero es básico que se nos reconozca ese hecho nacional y que se marque una diferenciación entre esos hechos nacionales y el resto del Estado, que se puede organizar como ellos crean que debe organizarse. Porque ya tenemos la historia de estos 35 años en los que lo que ha pasado es que nos han igualado por abajo, ¿no? En vez de dejar a cada uno que fuera capaz de buscar sus propias, ¿no?, su propio desarrollo como país, como nación, etcétera, lo que nos han hecho es el café para todos, y un café, por cierto, bastante descafeinado, ¿no? Y eso no nos gustaría. Desde luego, en un esquema de ese estilo el PNV no va a estar. Bueno, una de las reivindicaciones del Partido Nacionalista Vasco es que, por ejemplo, dentro del Estatuto hay un incumplimiento todavía notabilísimo. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos, por un lado, un estatuto incumplido. Grandes y importantes materias, la seguridad social, por ejemplo, o la política de prisiones, etcétera, que están en el estatuto reservadas para el gobierno vasco, no han sido transferidas. Pero es que además el estatuto que nos ha sido transferido se nos ha transferido de una manera bastante mutilada, porque las leyes de bases españolas y las sentencias del Tribunal Constitucional han ido erosionando, han ido cortando, han ido limando las potencialidades del estatuto, ¿no? Y hemos tenido un montón de conflictos de competencias con el Estado, en los cuales casi siempre hemos salido perdiendo porque el árbitro está comprado. El Tribunal Constitucional no es un órgano arbitral, no es un órgano en el que hay representación vasca y española, no, es tan solo un tipo de jueces, ¿no? Y las sentencias siempre se adecuan a ese registro español, ¿no? Por lo tanto, incumplimientos, mutilación vía del Tribunal Constitucional y leyes orgánicas españolas, y además imposibilidad, ¿no?, de ir a procesos de cambio o de alteración del marco jurídico político, como nos pasó el año 2004 con el nuevo estatus político. O sea, nosotros tenemos bastante escarmiento de lo que ha pasado estos 35 años. Por eso decimos, el PNV dispuesto a entrar en un proceso de diálogo para una reforma constitucional, pero ojo, con las cosas claras. Si es para hacer lo mismo que hace 35 años, el PNV no va a entrar. ¿Cree que Cataluña, 9 meses después del 27S, será una nación independiente?
Pues mire, el otro día decía yo en unos cursos de verano que nos juntaron a todos los líderes políticos vascos que hoy en día la política está cambiando tanto y esto de la globalización ha cambiado tanto las cosas que en el mundo actual y en la Europa actual uno ya no se declara independiente, sino que lo reconocen independiente o lo hacen independiente los otros. Si a Cataluña hay 3 o 4 o 5 países europeos que reconocen que es un país independiente, va a ser independiente, le guste mucho al señor Rajoy o poco. Si a Cataluña en un proceso democrático pero y unilateral se declara independiente pero nadie le reconoce como tal, pues seguramente va a caer el proceso en la frustración política, ¿no? Yo creo que a Cataluña no le han dado más salida que lo que está haciendo el presidente Mas. Creo que hay que gestionar con muchísima generosidad y con amplias miras lo que pase después del 27S. Creo que no sería complicado, si hubiera voluntad política, buscar una solución para Cataluña y para Euskadi en esta Europa en construcción, en este Estado que se tiene que refundar, porque el Estado español es un Estado que está en quiebra, vamos a decir, en quiebra económica, pero también en quiebra política, con todas las instituciones en una crisis total. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad europea y esta oportunidad de refundación del Estado para buscar ese asentamiento, ese encaje de vascos y catalanes que evidentemente no estamos a gusto en el Estado español actual? Y parece que hay parte del Estado que tampoco está a gusto con nosotros, ¿no? Lo digo por aquello de que se reverdecen las polémicas en torno que si el cupo, la insolidaridad... No, etcétera. pero eso es fruto de la ignorancia. Quienes se meten con el concierto económico y con el cupo no saben lo que es. Bueno, ha quedado muy claro hace poco con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la señora Cifuentes, que luego metió la pata y la tuvo que sacar rápidamente porque hasta sus correligionarios de aquí del Partido Popular Vasco le pidieron que rectificara, ¿no? El cupo y el concierto económico son una figura por la cual Euskadi aporta al Estado más de lo que el peso real nuestro aconsejaría. Nosotros estamos pagando el 6,24% y Euskadi apenas llega al 5% de la población del Estado español. Por lo tanto, ese diferencial de solidaridad, esa aportación que siempre se nos pide porque se nos niega que el concierto sea solidario, ya lo estamos haciendo. Y además el Euskadi participa en los fondos interterritoriales de solidaridad. Pero lo que nadie se fija es que el concierto económico es puro riesgo para los vascos. Nosotros tenemos que pagar lo mismo al Estado, recaudemos lo que recaudemos. Cuando las cosas nos van bien y la economía vasca va bien y si somos eficientes recaudando, claro, quedan más remanentes de dinero para hacer políticas propias en Euskadi. Pero cuando las cosas van mal, cuando hay crisis, las pasamos canutas. Y estos que ahora nos piden solidaridad con el concierto y que lo ven un privilegio, no vinieron a Euskadi a hacer esa solidaridad en los años 80 y 90, cuando aquí tuvimos una crisis económica enorme, impresionante, y no la tenía España. Entonces tenían que haber venido a ser solidarios y hoy tendrían un poquito más de legitimidad para hablarnos de discursos igualitarios. El concierto económico es una herramienta muy importante para Euskadi, nos ha traído a donde estamos hoy aquí, pero no nos lo ha dado nadie, ni es un privilegio. Es la aportación, la solidaridad y la buena gestión de una política fiscal vasca diferenciada y de una capacidad de los vascos y las vascas de trabajar y de esforzarse que da estos rendimientos. Mejor que copiaran el modelo en lugar de querer cargárselo, ¿no? De todas formas, antes ha mencionado, por cierto, hablaba de la ideologización del Tribunal Constitucional. ¿Cree que otros tribunales también están contaminados? La Audiencia Nacional, por ejemplo, con el caso... Yo creo que en España ha habido en los últimos 15, 20 años una politización de la justicia tremenda y una judicialización de la política. Y los dos procesos son letales, son muy malos en una democracia. Y evidentemente nosotros hemos sido muy críticos con todo el esquema judicial español, con el Tribunal Constitucional, porque siempre lo hemos considerado un tribunal de parte, y con las Cortes Especiales, como la Audiencia Nacional, también, porque en el fondo se estaba
haciendo algo que va contra las leyes de la democracia. En la justicia todos somos iguales, todos debemos ser iguales ante la ley. Cuando alguien hace una corte especial, hace una audiencia especial para juzgar un tipo de delitos, está señalando que ya no todos somos iguales. Y lo que ha pasado con la sentencia esta de las víctimas del GAL, yo creo que es una auténtica barbaridad y que debiéramos de subsanarlo, porque si no lo subsanará, espero que lo haga, el sistema judicial europeo. No se puede discriminar a las víctimas por el origen o por el pasado que hayan tenido. Una víctima es una víctima y un atentado terrorista es un atentado terrorista, y el GAL hizo atentados terroristas y eso es así, y la historia lo ha demostrado. Que ahora se les niegue a esas personas el reconocimiento y los derechos que les cupiera, habla muy mal del sistema democrático español. ¿Significa eso que sigue habiendo una utilización política de cuestiones tan sensibles como la del terrorismo, a pesar de todo? No, es evidente que hay algunos que quieren seguir instalados en esa situación de excepcionalidad. Cuando ETA hace 3 años que mantiene un alto el fuego, cuando está procediendo no al ritmo que a nosotros nos gustaría ni de la manera que a nosotros nos gustaría, pues a su desarticulación y a la desaparición de sus arsenales, etcétera, y sobre todo cuando la sociedad vasca ha hecho un proceso de distensión, que faltan muchas cosas por hacer, falta la convivencia real, falta la paz real, pero este tipo de cosas no ayudan en nada. Parece que hay nostálgicos del pasado, ¿no?, por desgracia, que quieren seguir metidos, anclados en esa excepcionalidad, que para nosotros es un error gravísimo. Primero porque es una injusticia para las personas afectadas, para las familias de los asesinados por el GAL. Pero luego es un obstáculo, es entorpecer el proceso de reconciliación y de convivencia en Euskadi, ¿no? Sí, bueno, un proceso que va al ritmo que va, ¿no? Va lento, porque yo creo que hay gente que no se ha sabido, en las dos partes, no se ha sabido situar en esta nueva etapa política. ¿Qué responsabilidad tiene, por ejemplo, para que esto acabe rápido, la propia izquierda abertzale? Pues yo creo que la izquierda abertzale tiene que dar pasos más decididos y hay que reconocer que los ha dado, Yo no quiero ver todo negro, porque no es así, sería injusto, y la izquierda abertzale ha dado pasos, pero da la sensación de que la izquierda abertzale mide sus pasos en función de los pasos que da la otra parte, el gobierno español, los poderes públicos españoles, etcétera. Y entonces van aviados porque, por desgracia, el Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy, la judicatura española no están por dar pasos. Hay algunos que, como estamos viendo, incluso dan pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, yo creo que la izquierda abertzale debiera de darse cuenta que lo inteligente, y además de lo bueno para Euskadi, pero también lo inteligente para la propia izquierda abertzale, es la unilateralidad, es ir dando pasos con independencia de que Rajoy haga o no haga, porque al final la izquierda abertzale, ante quien debe dar cuentas y ante quien se debe posicionar y ante quien debe actuar, es ante la sociedad vasca, no es ante el gobierno español, no es tacticismo, ellos hacen una cosa y yo hago la otra, no. Hay que hacer, pues si hay que hacerlo con independencia de lo que diga Rajoy. Hay otro asunto que esta mañana hablaba también, Pedro Sánchez hablaba de que no le gusta el gobierno de Navarra. Y no sé si... a mí sí, a mí sí me gusta, porque Navarra ha sufrido mucho, la sociedad navarra ha sufrido muchos años de negación, muchos años de casi podríamos decir apartheid, de todo lo que supusiera no ya Euskadi como concepto político, sino incluso las más mínimas muestras de cultura común, de cultura compartida, el euskera, ¿no? El territorio del euskera, todo el acervo de folclore, de cultura, de idioma que tenemos conjunto con Navarra, estaba proscrito en Navarra, y no ya, por no decir ya, cualquier comportamiento o cualquier posicionamiento político que pidiera una relación normalizada entre los 3 territorios forales y el otro territorio foral, los 4 territorios que para los nacionalistas pues forman parte de un mismo
proyecto, ¿no? De Euskadi, del Saspiac Bat, con Iparralde, ¿no? Pero entendemos que haya otra gente que no lo vea así. Pero claro, después de tantos años de esa prohibición, de ese apartheid, de esa marginación de una gran parte del ser navarro, que es la euskaldunidad, que haya, y además de todos los escándalos que ha habido de mala gestión en el gobierno, que venga un gobierno nuevo, que venga un gobierno de cambio, un gobierno capaz de integrar esas dos formas de ver Navarra, ¿no? Los que sienten a una Navarra muy navarrista, pero también a los otros que sienten una Navarra más amplia, más abierta y más vinculada a su entorno natural, al territorio de los vascos, ¿no? Para muchos de nosotros Navarra es la madre, es la cuna, Amalurra, ¿no? Ahí está Amalur, es la madre de toda esta patria. ¿Cómo no voy a estar contento? Además, yo creo que Uxue Barkos ha hecho un planteamiento novedoso, probablemente ha roto moldes de los que pensaban que iba a hacer un gobierno de cuotas y que iba a estar fulanito, menganita, y iba a ser un gobierno de coalición al uso. Yo creo que ha hecho un gobierno inteligente, de gente muy bien preparada, políticamente también alineada con ese cambio, pero con una capacidad profesional y técnica fuera de toda duda. Nosotros, desde luego, estamos muy contentos con lo que ha pasado allí. Antonio Ortúzar, presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco, le agradecemos el que haya estado con nosotros. Y a ustedes, de Guernica, sí, esperemos que sí. Va a hacer calor, así que por lo menos tendremos calor. Muy bien, Sergio Casco. Ahora.